Hasta este momento lo que yo tengo acá en mi computadora es un proyecto que ya tiene soporte para Java E8 y ya probé que la conexión con mi servidor de aplicaciones funciona correctamente. Para comprobar cuál es la versión de API que estoy utilizando, siempre está la opción de ver en el POM XML si yo estoy dependiendo de Java E8 en este caso. Y además de eso veo que mi compilador como origen y destino utiliza código Java de nivel 8, que es el compatible con Payara. Lo que me tocaría en este entonces es configurar la conexión con la base de datos para mi application server. Entonces esto suele ser un proceso de dos pasos. El primero es colocar el driver correctamente en mi application server porque no lo incluye, y posteriormente crear una conexión y colocarle un nombre que va a estar disponible dentro de mi aplicación. Entonces, para colocar el driver, lo que yo necesito es primero descargar el driver desde la página oficial de Postgres y me van a dar un driver en formato jar. En este caso yo lo había descargado anteriormente, puede que hayan avanzado algunas opciones, pero lo que vamos a hacer es colocar este driver en el classpath de mi servidor de aplicaciones. En este caso el classpath se va a ubicar dentro de mi dominio. Por defecto Glassfish y Payara tienen dos dominios. Bueno, por defecto Glassfish tiene un dominio y Payara tiene dos dominios. El dominio domain 1, que es el que generalmente se enfoca en las variables y configuraciones ideales para cuando ustedes están programando, y el dominio de producción, que ese ya tiene algunas optimizaciones para cuando vas a poner a ejecutar la aplicación para atender a usuarios reales. Entonces, por defecto, cuando se conecta con un IDE o se utiliza desde la línea de comandos, siempre vamos a ejecutar el dominio 1. El dominio es como una colección de todas las configuraciones, más las aplicaciones, más recursos, threads y todo el tuning que se le haga al application server. Entonces lo coloco dentro de la carpeta lib. Como este es un Payara que yo había estado utilizando, ya tengo el driver correspondiente a PostgreSQL. Entonces, una vez que tenés el driver, para crear la conexión tenemos que ir al administrador de Payara, que en este momento se encuentra en localhost 4848. En Payara 5 particularmente el administrador se volvió azul. No es lo que a mí más me gusta, pero a algunos les parece bien interesante. Y para generar la conexión con la aplicación vamos a necesitar de dos cosas. Vamos a necesitar un connection pool, que es donde yo apunto hacia la base de datos, y posteriormente este connection pool lo tengo que declarar como un recurso, porque en el caso de un recurso yo tengo que publicar algo dentro del directorio JNDI para que estos recursos sean inyectables dentro de mi aplicación y pueda tomar ventaja del application server. Entonces, lo primero es crear. Acá lo que nosotros tenemos dentro del administrador de Payara publicado en el 4848 es la sección de JDBC, sobre la cual yo puedo crear pools de conexiones que mantienen un conjunto de conexiones abiertas hacia la base de datos y un área de recursos. Entonces, generalmente yo voy a tomar un pool de conexiones y a ese pool de conexiones lo voy a declarar como un recurso, y este recurso va a ser publicado en el diccionario JNDI de mi directorio para básicamente permitirme que lo pueda provisionar hacia mis componentes vía inyección de dependencias. Entonces procedemos con el connection pool, y en este momento tengo los connection pools predeterminados que utiliza Payara cuando se hace una instalación desde cero. Entonces lo voy a nombrar Postgres Pool. El tipo va a ser un connection pool data source porque no estoy utilizando ni conexiones ni transacciones entre distintas bases de datos, como en el caso de XAData Source, y quiero que el driver tenga soporte nativo para Polling, no quiero que sea simulado por el application server. Y el vendor de la driver de la base de datos es un driver de Postgres. Entonces, lo que hace Payara en este momento es prepararme un formulario para que yo coloque los últimos datos para realizar la conexión a mi base de datos. Recordando que la base de datos que me voy a conectar se llama Registration y está en este momento ejecutándose en mi base de datos local. La mayoría de parámetros que vamos a tener acá son los parámetros predeterminados y están bien para un ambiente de desarrollo. Obviamente en producción debería de llevar alguna especie de tuning, pero tengo que colocar los bits finales, y estos van a ser el username, donde voy a tener que colocar el usuario que tiene privilegios sobre la base de datos, que en este momento es Postgres, el password, donde voy a colocar el password. Este es un password sencillo porque es de desarrollo, o sea, no hagan esto en casa. Luego de esto vamos a tener la URL de la aplicación, vamos a buscar URL, y en el caso de la URL tengo que respetar la convención de nombrado JDBC, donde coloco JDBC
el nombre del proveedor del driver y a partir de acá es un string específico para cada base de datos, que en el caso de Postgres es el host, el puerto. Si es el puerto predeterminado no hay que colocar el puerto y colocamos la base de datos que es registration y nuevamente registration. Luego de eso tengo que chequear que esté bien el puerto. En este caso tendría que ser el puerto 5432 y el host es localhost. Entonces estos serían los datos que tengo que rellenar. Una vez que tengo listos los datos de la aplicación, finalizo y para probar que mi conexión está bien realizo un ping. Si aquí me dice ping succeeded, significa que mi connection pool está creado y mi base de datos ya tiene un vínculo con mi application server. Entonces lo que me quedaría es sobre este pool crear un recurso. Este recurso podría llamarse JDBC registration y vamos a utilizar el Postgres pool. Entonces pool de conexiones hacia Postgres. Y con esto ya tengo un recurso que voy a poder utilizar dentro de mi aplicación.